Señor representante de la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Risaralda, Gabriel Vallejo Chucfí, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días para usted y para toda la audiencia. Como siempre, gracias por la invitación. Bueno, doctor Vallejo, parece que muchos movimientos políticos se fueron con Gustavo Petro. Lo que le preguntamos a usted, que está mejor enterado que nosotros, es ¿se fueron detrás de qué? ¿Cuál es el programa político, el programa social de Gustavo Petro que ha encantado a conservadores, a liberales, a miembros del partido de la U, al partido de la U toda entera? ¿Detrás de qué se fueron sus antiguos o próximos colegas? Pues doctor Fernando, yo la verdad quedé perplejo. Le cuento esta historia. El martes de la semana pasada, cuando llego yo a la Cámara de Representantes, al Elíptico, a asistir a la sesión extraordinaria que nos convocó el Gobierno Nacional, yo sentía un ambiente de fiesta. Yo no entendía, parecía que el único en duelo era yo. Lo que estaba viviendo era que la gran mayoría de los partidos estaban felices por el triunfo de Gustavo Petro. La verdad es que uno empieza a entender en este juego de la política. Lo primero es que creo que hace mucho rato estaban con Petro. Ellos, por lo menos de cara a esa segunda vuelta, habían hecho algún acuerdo. No era normal que después de una derrota electoral en segunda vuelta, sobre todo con ese proyecto político de Gustavo Petro, se sintiera un ambiente de fiesta. La gran mayoría de los partidos estaban felices del triunfo de Gustavo Petro. Vuelvo y repito, éramos muy poquitos los que pues estábamos aburridos, preocupados, decepcionados de lo que había ocurrido el domingo. Y lo otro es que el gran acuerdo nacional, que yo hasta ahora no he entendido qué es, pues se convierte en lo mismo de siempre, doctor Fernando, en el acuerdo burocrático, en este caso yo creo que el más grande de la historia de Colombia, porque usted lograr un consenso, por lo menos una gobernabilidad en los primeros 8 días de su elección, pues no es otra cosa distinta que un acuerdo burocrático y clientelista. No hay otra explicación, doctor Fernando, no existe otra explicación, porque es que a nosotros no nos pueden venir a decir a los colombianos que más de 10 millones y medio de colombianos que votamos en contra de la propuesta, insisto, fracasada de Gustavo Petro, al otro día la gran mayoría de los partidos políticos salen corriendo, al otro día de la elección, salen corriendo a decirle a Gustavo Petro que aceptan esa invitación a un acuerdo nacional que, entre otras cosas, vuelvo y se lo digo, yo no he entendido cuál va a ser, el acuerdo nacional cuál va a ser, el de legalizar el narcotráfico en Colombia, cuál va a ser el de desmontar el ESMAD y destruir la institucionalidad militar y policial en Colombia, cuál va a ser el de una reforma agraria que va a atacar la estructura vertebral de nuestro sistema económico, que es la propiedad privada. ¿Cuál va a ser ese acuerdo nacional, doctor Fernando? El de una reforma tributaria confiscatoria que va a destruir a la clase media y los avances que hemos tenido en los últimos 25 años en Colombia. Pues si ese es el acuerdo nacional, que lo vayan diciendo, doctor Fernando. No, aquí la única explicación, no hay otra, desde lo político, es que aquí se repartieron el botín. Aquí hubo una repartija de la estructura del Estado, en donde pues finalmente lo que hemos visto en los últimos años y en las últimas décadas, donde Juan Manuel Santos profundizó la forma de hacer política desastrosa, que es lo que se conoce comúnmente como la mermelada y el clientelismo. Yo no encuentro otra explicación, yo sigo desconcertado al ver, por ejemplo, un grupo de congresistas conservadores en donde creía yo que el Partido Conservador iba a salir rápidamente a hacer oposición, como lo manifestó el doctor Omar Yepes hace ya unos días, pero no, definitivamente estamos en esta decadencia de la política, en donde creo que los principios políticos sobre los que se estructuran los partidos quedan valiendo absolutamente nada. Muy preocupante, muy grave. Yo creo que los ciudadanos colombianos, esa mitad de Colombia que le dijimos no a Gustavo Petro, que le dijimos no, insisto, a ese proyecto fracasado en lo económico, en lo político y en lo social, pues está sintiendo que se está quedando sin representación política y que vamos a ser muy poquitos
por lo menos el único partido en este caso seguramente será el Centro Democrático y unos cuantos congresistas que le dirán no a Gustavo Petro. Pero el antecedente es sumamente grave, doctor Fernando, porque, vuelvo y repito, aquí lo único que queda claro es que ese famoso acuerdo nacional es el acuerdo burocrático y clientelista más grande en la historia reciente de Colombia, en donde rápidamente lo que vimos fue acomodarse para seguramente servir de notarios a lo que Gustavo Petro proponga en los próximos meses como presidente de la República. Pues eso confirma nuestra impresión inicial, que creíamos que era equivocada. Dijimos, tiene que haber algún acuerdo en alguna parte, tiene que estar guardado, un documento, algo que diga cuáles son las bases de la actuación del nuevo poder político en Colombia. Pues no, acuerdo nacional no hay ninguno, no se sabe cuáles son las bases, y usted lo ha dicho, autorizar el narcotráfico, una reforma agraria destructiva, una reforma tributaria que acaba con la clase media, con la economía del país, una reforma tributaria que ya se está diciendo valdrá 75 billones de pesos. ¿De dónde? Pues acabando con toda la economía privada, para no dejar sino una economía, la economía estatal, que la pasará muy mal, como la está pasando muy mal en Venezuela o en cualquier sitio. No hay, pues, acuerdo ninguno. No hay una confluencia de voluntades hacia un país distinto. El cambio del país fue ninguno. El cambio del país es un regreso a la mermelada, un regreso al continuismo. En eso estamos. Y Gustavo Petro tendrá la fuerza suficiente a base de mermelada para hacer lo que le venga en gana. Es así, doctor Vallejo, ¿no? De manera que a partir del 20 de julio veremos bellezas en el acontecer nacional. Prepárense contribuyentes, prepárense campesinos, prepárense ciudadanos que quieren acabar con las EPS, me parece. Aunque más del 85% de los colombianos dijeron que no quieren que acaben con las EPS, pues eso le interesa en absoluto al señor Gustavo Petro y ahora a sus adherentes, que son el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U. ¿Cambio radical en qué quedó, doctor Vallejo? Pues, doctor Fernando, ayer el señor Germán Vargas saca un trino de amores con Gustavo Petro, diciéndole que prácticamente también yo veo que Cambio Radical va a estar terminando en la coalición de gobierno. Y allá llegaron todos, doctor Fernando. Germán Vargas saca un trino, insisto, con unos puntos, una columna en el periódico El Tiempo, pero lo veo mucho más de ese lado que realmente defendiendo unos principios sobre los que se ha construido esta nación. Doctor Fernando, es que pareciera que a nosotros se nos hubiera olvidado que este es un país en donde tiene unos cimientos republicanos supremamente importantes, la visión de seguridad, que es una gran preocupación. Yo se lo digo a los oyentes y a usted, doctor Fernando, hoy mi mayor preocupación, la más grande de todas, es el tema de seguridad. Aquí lo que vamos a tener es una ampliación absoluta y total de los narcotraficantes del territorio colombiano, porque es que estos señores, Gustavo Petro y esta forma de ver ellos el territorio, pues es haciendo acuerdo con los criminales. Es que ellos lo hemos visto cuando han sido alcaldes, no vayamos muy lejos. Cuando él fue alcalde, cuando es alcalde actualmente el señor Jorge Iván Ospina en Cali, cómo manejó la seguridad la señora Claudia López. Estos progresistas, doctor Fernando, tienen una visión de la seguridad muy distinta a la que nosotros tenemos. Nosotros siempre exigimos autoridad y orden, porque aquí el Estado es el que tiene que garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos, ¿no? Ellos resuelven sentarse en la misma mesa de los narcotraficantes y ahí vamos a tener un problema supremamente grave de seguridad, doctor Fernando, que es hoy en día, vuelvo y repito, mi mayor preocupación, pero usted lo mencionaba ahora, el tema de las EPS. O sea que vamos a volver al antiguo Seguro Social hace 35 años, en donde el 90% de los colombianos dependían prácticamente de la caridad de la salud, otro poco atendían, los trabajadores iban al Seguro Social y una muy poca
población podía pagar las clínicas privadas. Vamos a volver a eso. ¿O qué me dice usted del tema pensional? Es que el tema pensional no es menor, doctor Fernando. Aquí hay millones de trabajadores colombianos que hemos ahorrado toda la vida y que decidimos escoger un fondo privado. O sea que a nosotros nos van a coger nuestros ahorros para que los maneje el señor Roy Barreras, para que definan dónde se invierte en el presupuesto nacional. No, aquí lo que nos tienen que decir entonces de qué se trata ese acuerdo nacional. Yo me temo, doctor Fernando, que se nos vienen días muy complejos para Colombia, en donde en los temas económicos, lo que la evidencia demuestra de estos progresistas, de estos modelos fracasados, insisto, en lo económico, es control a exportaciones e importaciones. Yo ya me imagino entonces al señor Gustavo Petro cerrando las fronteras colombianas bajo el argumento de que es que la comida se tiene que quedar en Colombia y lo que hemos ganado en los mercados internacionales. ¿O qué me opina usted un control de precios? Que esa es una medida fracasada en todo el mundo entero, en todo el mundo. Y yo me imagino ya al señor Gustavo Petro haciendo control de precios y generando una escasez en los productos donde haya control de precios, o renegociando, como él dice, los TLC, y si no le gusta, pues acabando con los TLC y generando un problema de comercio bilateral o multilateral de Colombia con tratados de libre comercio firmados, y el aumento desbordado del gasto público para mantener los subsidios que prometió. Si ese es el acuerdo nacional, doctor Fernando, que estos señores notarios, en menos de lo que canta un gallo, fueron a adherirse a Gustavo Petro, pues que lo vayan diciendo de una vez, para nosotros salir a demostrar que aquí lo que van a llevar es a la ruina a Colombia en muy poquito tiempo, doctor Fernando. Usted es muy joven, no tiene por qué recordar lo que fue la Superintendencia de Regulación Económica, que se convirtió después en la Superintendencia Nacional de Precios, y lo que eso significó, el control de precios en el país, lo que significó en tráfico de influencias, lo que significó en corruptelas, lo que significó en el desastre de la economía colombiana, que tuvo como un gran logro la apertura, abrirse al mundo, abrirse para competir, abrirse para trabajar mejor, abrirse para que los colombianos tuvieran más oportunidades. Todo eso parece perdido, parece que regresamos al pasado, una policía politizada. Hágame el favor, como si no nos acordáramos aquí de la policía chulavita y de la policía que dependía de los partidos políticos, como en el 9 de abril de 1948 quedó demostrado. Esos son los avances que promete este acuerdo nacional, que de todas maneras uno no sabe bien en qué consiste, fuera del trámite de los empleos, de los nombramientos, de las partijas burocráticas, que es al parecer lo que les interesa a todos. Doctor Gabriel Vallejo, son muy pocos, pero como en la parábola del foso, aquí vendrán y aquí espero. Esto no puede sobrevivir, esto no puede durar, vamos a ver qué pasa finalmente. Mire que ya Gustavo Petro está dando puntaditas para no insistir en su tema del petróleo, que ya descubrió, ya alguien le dijo que era absolutamente ruinoso, que era un regreso de hace quién sabe cuántos años. Doctor Gabriel Vallejo, pues, ¿qué queda para el Parlamento? ¿Hay sesiones extraordinarias o para reunirse el próximo 20 de julio con quienes fueron electos en el pasado marzo? No, doctor Fernando, ya las sesiones extraordinarias se terminaron la semana anterior, en donde se lograron aprobar unas leyes que ratificaban tratados internacionales y un proyecto muy importante de formalización minera que logramos sacar adelante de la mano del senador Alejandro Corrales. Ya básicamente lo que queda es la posesión del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, instalado por el presidente de la República actual, y bueno, y esperar que este Congreso sea un verdadero contrapeso, o por lo menos esa era la esperanza, doctor Fernando. Esa era la esperanza, pero ya no. Contrapeso, pero aquí creo que este Congreso no lo va a hacer,
y que las reformas estructurales que necesita el país, ese acuerdo sobre lo fundamental, ese sí el acuerdo sobre lo fundamental que hablaba Álvaro Gómez, que era una reforma política, un cambio en la forma de hacer política, una reforma profunda al sistema judicial colombiano, que fuera un verdadero contrapeso en el Estado de Derecho. Ese tipo de reformas que realmente son lo importante que hoy requiere el país, creo que se nos quedaron por fuera y que aquí lo único acuerdo nacional que les interesa a algunos es la repartija del botín del Estado para hacer estas reformas fracasadas, insisto, que propuso Gustavo Petro en campaña, a no ser que recule y termine convirtiéndose en lo que se convierten finalmente los populistas y terminan, insisto, contradiciéndose porque se dan cuenta que sus propuestas no sirven absolutamente para nada, como lo acaba de hacer con el petróleo. Al señor le va a tocar decir que ya entonces es gradual, que entonces, porque entre otras cosas, doctor Fernando, 30 billones de pesos perdimos los colombianos a cuenta de la elección de Gustavo Petro en los primeros 3 días o 4 días de su elección. No habían pasado 4 días y ya había anunciado 2 ministerios. ¿Cuántos perdimos los que tenemos ahorros en los fondos de pensiones privados por la pérdida de Ecopetrol? Eso no nos lo han dicho todavía. ¿Cuánto va a ser la pérdida? Pero bueno, amanecerá y veremos, doctor Fernando. Lo importante es que aquí seguiremos, ya en este caso desde la ciudadanía, defendiendo este país y haciendo por lo menos una oposición del gobierno de Petro, explicándole a los ciudadanos seguramente cuáles son esos proyectos fracasados que va a pretender presentar en el Congreso de la República. Representante, hasta el próximo 20 de julio, Gabriel Vallejo Chucfí, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Feliz semana para todos.